Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal eso? Bueno, quiero conversar con ustedes algunos temas que tienen que ver con las elecciones en Estados Unidos y sobre todo cuál es el impacto que puede generar en la región, en América Latina. Elecciones que coinciden, todos los analistas internacionales, se caracterizó por un resultado parejo, pero el dato más relevante es que finalmente no hubo marea roja, no en términos ideológicos, sino en relación a que ese es el color que utilizan los republicanos. Y sobre todo hubo un mal resultado en aquellos candidatos representados o apoyados por el expresidente Donald Trump, que incluso ganaron la interna dentro del Partido Republicano, pero a la hora de ir a disputar la elección general finalmente perdieron y la otra o el otro candidato republicano tenía más chances de ganar. Entonces eso algunos lo muestran como un serio problema de cara a lo que puede llegar a ocurrir con el futuro del expresidente de Estados Unidos, que recordemos, además, finalmente no reconoció las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y esto podría representar un cambio en la política que ahora lo voy a comentar un poquito mejor. Pero en relación a América Latina, uno de los datos más importantes tiene que ver con lo que pasó en Florida, que termina siendo decisivo de acá hacia el futuro para Estados Unidos, porque pone en competencia a un candidato muy importante como Ron DeSantis, que le podría disputar el liderazgo del Partido Demócrata al propio Donald Trump. Pero de todas maneras, lo que quiero señalar al respecto, y lo que dicen muchos analistas, es que Florida dejó de ser un estado pendular. ¿Qué quiere decir esto? Un estado en el cual se alternan republicanos y demócratas, y que en definitiva genera una presión sobre ambos partidos para que lo que quiere ese electorado se manifieste como política exterior, fundamentalmente hacia nuestra región, hacia América Latina, específicamente en relación a Cuba y a Venezuela. Estuve conversando con un analista internacional sobre este tema en IP, se llama Matías Mouset. Escuchá lo que decía. En general, los demócratas de Florida quizás son, los demócratas más de derecha que hay en todo el país. Claro. Porque, claro, tenían que disputar el centro con... Una agenda que se corre a la derecha. Exactamente, y representar un voto latino, así como los demócratas tienen el bagaje del voto latino que no tienen que salir a buscar, Claro. Los demócratas de Florida sí lo tenían que salir a buscar. Entonces siempre pasa esto de que por ahí los candidatos demócratas en lugares que son muy hostiles, bueno, un poco van mutando, que también es la propia representación del lugar que vos tenés. Digo, si vos sacás la parte competitiva de Florida, y bueno, quizás ahí haya un poco más de libertad a la hora de seleccionar algunas agendas. Me parece que igualmente estás en un momento, además coincide con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta conversación amistosa que vimos el otro día entre Maduro y Emmanuel Macron, un proceso en el que Venezuela se va mostrando ante el mundo como un posible proveedor de petróleo y de combustibles, que un poco hacen bajar los discursos más rupturistas que había con el gobierno de Venezuela. Entonces son varios factores que van haciendo que quizás pueda haber una relación. Quizá también, porque así como decimos, lo que puede incidir este resultado en Florida en la agenda, vamos a decirlo a la inversa. ¿Cuánto puede este acercamiento de Joe Biden haber influido en la elección de Florida cuando tenés muchos cubanos que están enojados? El efecto concreto puede ser volver a lo que hizo Obama en su momento, que es aflojar el bloqueo hacia Cuba, aflojar la presión y el bloqueo también hacia Venezuela, más allá de que últimamente, producto de la guerra, se abrieron nuevas negociaciones con Venezuela, no solo a partir de lo que hizo Estados Unidos y esa reunión que se llevó adelante en el Palacio de Miraflores, en la Casa de Gobierno de Venezuela, con funcionarios de Estados Unidos y el propio gobierno de Maduro, sino que además esto podría permitir liberar sobre todo a los demócratas y a la administración demócrata actual encabezada en Joe Biden de la presión que le ejerce muchas veces la política anti-Cuba, anti-Venezuela, anti-América Latina,
a la hora de tomar decisiones de política exterior, y en algún sentido se espera que allí finalmente se dé un cambio. Hay que esperar, habrá que ver cómo evoluciona. Claro, la otra cara de eso, perdón, pero ¿por qué es esto? Porque finalmente los demócratas ya lo dan por perdido este Estado, no lo consideran como un Estado disputable, como un Estado que en algún momento podrían ganar o que está ahí, que a veces lo puede ganar uno u otro. Al considerarlo perdido ya no van a tomar tantas decisiones políticas pensando en ese electorado, y ahí es donde finalmente se puede dar este cambio. Pero te decía, la contraparte de esto es el triunfo de Ron DeSantis, que es el candidato que ganó en Florida, más de ultraderecha que Donald Trump, a su vez más institucionalista. Es más posible que reconozca una derrota, que no nos lleve adelante esa política más antidemocrática de Donald Trump, pero de todas maneras es muy duro, ha llegado a sancionar leyes para prohibir la educación sexual integral en los colegios, leyes de carácter similar. Se perfila como un posible candidato que le podría disputar el liderazgo al propio Donald Trump. Atención con este dato. Se iba a presentar, el expresidente iba a anunciar su candidatura. Esto lo estoy grabando hoy martes, hasta ahora no lo hizo, pero era esperable que finalmente lo haga. Hubo un manto de duda, producto de lo que te estaba contando hace un ratito. A sus candidatos, a los candidatos que apoyó él, le fue muy mal. Y eso algunos consideran que es producto de la intervención. Es decir, esta no marea roja que se dio en Estados Unidos, muchos consideran que es responsabilidad de Donald Trump, muchos demócratas. Al mismo tiempo, hubo un muy buen resultado del Partido Socialista de Estados Unidos. Se presentó 157 candidatos. La última información que tengo, porque los votos van llegando, los resultados van llegando a cuentagotas, producto de que el sistema de votación es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, donde se vota por correo, bueno, es más complejo, pero de todas maneras llevaban, hasta la información que yo tengo, 87 victorias, un 90% es esto, y solo 9 derrotas, con 14 candidatos al Congreso Federal, 66 oficinas estatales y 77 oficinas municipales. Una historia que tiene que ver también con el peso, la incidencia que tienen en los nuevos sindicatos que se fueron formando en empresas como Amazon, un proceso muy nuevo, muy interesante, al cual habrá que prestar atención en perspectiva, ¿cierto? Habrá que ver cómo es. También es cierto, y esto es importante, un resultado que fue fruto en general de la fuerte confrontación y la identificación que hicieron los demócratas hacia los republicanos, sobre todo en los estados más disputados y allí donde los candidatos eran más trampistas y más de ultraderecha, algunos directamente supremacistas, en el sentido de que consideran que los blancos son una raza superior a los negros. Lo confrontaron de forma muy frontal, de forma muy directa, y eso les dio resultado. En algún caso, directamente el expresidente Barack Obama fue el que dijo: acá van a tener que elegir si quieren a un gobernador autoritario, supremacista, antidemocrático, o si quieren a alguien que mínimamente respete la democracia. En esos términos se dio. Es un resultado que tiene impacto negativo para Jair Bolsonaro, que ya viene golpeado de la derrota, si bien ajustada, derrota al fin en Brasil, y que también lo golpea a Mauricio Macri, porque ya desde hace unos meses decidió alinearse claramente con la política de los republicanos y específicamente de Donald Trump en Estados Unidos, en su discurso y en sus expresiones, sobre todo a través de redes sociales. Llegó a sacarse una foto directamente con el propio Donald Trump. Toda una definición después de lo que fue su desconocimiento del resultado electoral en Estados Unidos, de la toma del Capitolio. Que un político de la región se saque una foto con Trump está diciendo mucho. Y está claro que si en Estados Unidos se habilita ese desconocimiento hacia la democracia, en algún punto alienta, estimula a todo un sector en nuestra región a que haga lo mismo. Ejemplo de eso es lo que vimos en Brasil hace algunas semanas, con esas movilizaciones, esos cortes de carreteras,
para tratar de desconocer